La agenda económica de este jueves parte con una mala noticia para todos los que manejamos autos. Una vez más, la benzina subió 31 pesos y el petróleo también subió 15. Me encantaría decirles que las alzas terminan acá. No es así. Van a continuar, tal como lo cuenta Orlando Silva. La verdad, el alza no nos viene muy bien a nadie, sobre todo ahora de cara a las fiestas patrias. Claro, es como que se aprovechan de la situación sabiendo que la gente más benzina va a utilizar y más la suben. Se pasaron 30 pesos al tiro. Alza tras alza, alza, alza. Realmente no sé qué es lo que está pasando, pero el combustible está demasiado caro, el diésel igual. Un malestar evidente que se refleja en los conductores que, como ocurre previo a cada fin de semana largo, tienen que llenar los estanques y ven que cada vez cuesta más. Es que este jueves se concretó una nueva alza en el precio de las bencinas, 31 pesos en las gasolinas de 93 y 97 octanos y casi 16 para el diésel. Para las primeras, el alza acumulada en el último mes y medio roza los 90 pesos por litro. En cuanto al precio de las bencinas, en el mercado local obedece fundamentalmente al alza que hemos tenido en el precio del petróleo Brent. Es decir, tenemos un precio del petróleo Brent que hace 2 meses atrás estaba en torno a $70 el barril. Hoy tenemos un precio Brent que está en torno a $90 el barril. Y el otro elemento importante también es el alza del tipo de cambio. También en el mes de julio tenemos un tipo de cambio que estaba en torno a 800 pesos, 810 pesos por dólar y hoy estamos a niveles de 890. Entonces, en el mercado internacional, en la medida que el precio del petróleo Brent aumente el precio, y el tipo de cambio nominal, toda vez que es un bien importado, obviamente hace que en pesos el precio también tenga una tendencia al alza. Por lo tanto, esos son los factores de mercado, fundamentalmente los que explican las alzas que hemos tenido en las últimas semanas. Que los motivos correspondan a factores externos hace que no existan herramientas para paliar estas alzas, además del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Y dada la tendencia alcista que viene mostrando el precio del petróleo y también del tipo de cambio, que este jueves subió de nuevo a niveles cercanos a 890 pesos, las perspectivas para el corto plazo no son mejores. Si es que no hubiera operado el MEPCO, hubiéramos tenido 130 pesos más alto de lo que ya es el precio de la gasolina y en el caso del diésel 147 pesos más altos. Esos, con las condiciones que conocemos hoy, el precio del petróleo, el tipo de cambio, se tienen que traspasar a precios. Todavía tenemos un incremento de 30 pesos para el 5 de octubre en el caso de la gasolina y de 16 pesos en el caso del diésel. Eso es con certidumbre total. Hay muy altas probabilidades para que el 26 de octubre también pase lo mismo si es que se mantienen estas condiciones. Pero ¿por qué se dan estos cambios tan grandes en el precio por litro? Tras los últimos cambios integrados al MEPCO, las alzas o bajas en el precio ya no se producen cada 7 días y permiten que éstas se mantengan estables por al menos 3 semanas. Pero por el otro lado, también genera que cada variación sea mucho mayor a las que solíamos ver. Prácticamente es el mismo mecanismo con anuncios semana a semana y ahí se daba certidumbre, digamos, a los usuarios de que las alzas o las bajas se iban a mantener en torno a los 10 pesos, en torno a los 6 pesos. Y hoy ya son 3 anuncios que tenemos en este mes, desde el 2 de agosto a la fecha, que suman 90 pesos, son 3 anuncios fuertes. El MEPCO no es un fondo, sino simplemente es un mecanismo de suavizamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la variación es cada 3 semanas, ¿qué ocurre? Que en cierto modo el proceso de suavizamiento se limita. Y en cierto modo, en este escenario de una tendencia al alza, se nota mucho más la pérdida que hemos tenido en la aparición del MEPCO porque se reduce, entre comillas, el proceso de suavizamiento. No quiere decir que no hay un suavizamiento, sí lo hay, porque el MEPCO sigue operando, pero en cierto modo es un retroceso. ¿Por qué? Porque en cierto modo las personas lo sienten mucho más. Por eso, si usted va a viajar durante estas fiestas patrias, la recomendación es identificar los puntos más baratos. Aquí una alternativa es benzinenlinea.cl. También aprovechar los distintos descuentos presentes en el mercado y organizarse para llenar el estanque antes de que las bencinas vuelvan a subir. Durante estos días, el ministro de Hacienda ha estado en Londres por una nueva edición del Chile Day. También ha estado la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Y en entrevista con Bloomberg, Mario Marcel señaló que los factores de incertidumbre que últimamente han estado en nuestro país, él considera que ahora están bajo control. En un momento en el cual todavía las mayores economías del mundo y muchos otros países están todavía lidiando con
las secuelas de la crisis. Chile, en primer lugar, ya ha hecho todo ese trabajo, ya todo el ajuste fundamentalmente ha ocurrido y la inflación ya está en 1/3 donde estaba hace un año atrás. Y todos estos factores de desequilibrio y de incertidumbre a nivel macroeconómico en Chile, afortunadamente, ya están bajo control. Toda la discusión tributaria en Chile, lo más relevante, que fue el royalty minero, ya fue resuelta. Y en los otros temas tributarios no está previsto cambios en el régimen tributario aplicable a los inversionistas extranjeros, excepto en aquellas materias que involucran incentivos para la inversión o para los gastos en investigación y desarrollo. Sumado a las características más estructurales de la economía chilena respecto de la solidez de sus instituciones, la estabilidad política, creo que todo eso crea un clima muy favorable. Seguimos en Europa porque el Banco Central de esa región subió la tasa de interés a su nivel más alto en 20 años, 4%. Allá todavía están elevando la tasa para contener la inflación. Un ajuste que en Chile está llegando a su fin, o está bastante cerca, en buen camino. Allá todavía lo están peleando. Falta todavía, incluso puede subir aún más la tasa de interés el Banco Central. Y precisamente alguien que sabe muy bien de tasa de interés es el entrevistado que tendremos al regreso en Agenda Económica, el expresidente del Banco Central en Chile, Rodrigo Vergara, con el cual analizaremos la pregunta que hemos puesto acá en el programa esta semana: ¿cómo impulsar el crecimiento de nuestro país? Al regreso acá en Agenda Económica. ¿Cómo impulsar el crecimiento de Chile? Es una pregunta que nos hemos hecho esta semana en Agenda Económica y que la vamos a seguir haciendo a futuro y que ahora queremos analizar con el expresidente del Banco Central y actual investigador del CEP. Lo vemos en pantalla a Rodrigo Vergara. Rodrigo, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar en este programa contigo. Rodrigo, antes de entrar de lleno a la pregunta que hemos propuesto, el Comité Consultivo que convocó a Hacienda para calcular el parámetro del presupuesto del próximo año y también el Banco Central coinciden en que el PIB de tendencia, es decir, lo que debiera crecer la economía nacional de acuerdo a sus actuales características, está en torno a 2% para el próximo año y los posteriores. ¿Es una cifra con la cual tú concuerdas? Así es, esa es la estimación, es una estimación seria. No solo eso, sino que uno toma los últimos 10 años de crecimiento de Chile y también está en torno a esa cifra. Y ciertamente, si bien concuerdo con esa cifra, no deja de preocuparme. Es una cifra bastante baja que no nos permite seguir convergiendo hacia los niveles de ingreso per cápita de países desarrollados. Chile tuvo, recordemos, en los 90 crecimiento muy alto, se desaceleró algo en la primera parte de los 2000 y es natural que eso suceda y esperábamos que siguiera desacelerándose algo, pero la verdad es que el crecimiento tendencial de 2% es mucho más bajo que lo que uno podría haber esperado en esta trayectoria de crecimiento potencial para Chile. Y para impulsar el potencial de crecimiento en nuestro país, una medida de fondo, ¿cuál podría ser? Porque se habla de mejorar la productividad, pero eso es un tema que tiene muchos factores. ¿Cuál crees tú que es un tema que se podría impulsar ahora de manera decidida? A ver, cuando uno habla de crecimiento potencial o crecimiento a largo plazo, la verdad es que mucho se ha escrito sobre eso y de alguna forma tenemos idea de las cosas que debieran hacerse para ir mejorando esta cifra, para que la economía pudiera crecer a cifras más altas que 2%. Simplemente déjame mencionarte lo siguiente: cuando las economías que actualmente son desarrolladas llegaron al nivel de ingreso per cápita de Chile, en promedio crecieron algo así como 3%. Y Chile está creciendo a 2%, o sea, estamos por abajo de eso. Ahora, ¿qué medidas? Y déjame mencionarte algunas pocas para no hacer una lista de supermercado, como se dice. Chile, por ejemplo, se ha hablado mucho en el último tiempo de eso, tiene ventajas comparativas en la producción de litio e hidrógeno verde. Esos son dos sectores que podrían impulsar el crecimiento. No obstante, debo decir que no deja de preocuparme y darme cierta desesperación cuando veo que se anuncian estrategias, planes, empresas nacionales y veo poco avance en eso. También encuentro complejo que sea Codelco la institución encargada de impulsar
el tema del litio, sabiendo que Codelco tiene una cantidad enorme de problemas, que ya es una empresa muy grande, que está dedicada al cobre y que ahora encima tiene otra actividad adicional, sus costos han aumentado, su eficiencia ha disminuido, su producción ha caído, es complejo. Así que esos son dos sectores donde Chile tiene ventajas comparativas y si se hacen las cosas bien, mejor que lo que lo estamos haciendo hoy día, podría impulsar el crecimiento. Creo que las concesiones también son importantes. En el último tiempo han estado muy paradas, hace ya bastante tiempo han estado muy paradas, y las concesiones además tienen la ventaja que no solo se traducen en este aumento de la infraestructura en un impulso de mediano plazo de la actividad, sino que también de corto plazo, ¿cierto?, en la medida que se van haciendo esas concesiones. Se ha hablado mucho, y este es un tercer punto, de la permisología, estos trámites que hay que hacer para desarrollar inversiones. Celebro mucho que el Ministerio de Hacienda en el último tiempo haya empezado a poner el tema de crecimiento sobre la mesa y en particular este tema de la permisología. Creo que si eso se ataca de forma eficiente podría ser un elemento adicional que nos permita subir nuestro crecimiento en plazo no tan largo. Simplemente déjame mencionarte un par de cosas. Sí, quisiera ahondar en un par de temas finales. Sí, en un par de temas que tú mencionaste, Rodrigo, sobre la permisología, y lo hablamos con la vicepresidenta de la CPC. Como pocas veces, al parecer hay un consenso en reducir los permisos que son innecesarios, no bajar los estándares, sino que la burocracia, los requerimientos que se piden en distintos segmentos del Estado. Y hay un consenso desde el sector privado hasta el gobierno, y al parecer eso es algo que se va a atacar ahora en el corto plazo. Sería ideal que así fuera. Se ha ido construyendo un consenso. Estamos hablando de esto hace bastante tiempo y la verdad es que se ha avanzado poco. Recordemos iniciativas que hubo en administraciones anteriores y que si bien hubo avances, estos fueron muy marginales. Celebro que el Ministerio de Economía esté con un plan específico sobre esta materia. Y sí, hay un cierto consenso de que esto es importante si queremos acelerar la inversión y con ello el crecimiento del producto. Déjame mencionarte, Nicolás, un par de cosas adicionales respecto al crecimiento a largo plazo, que no porque se digan mucho uno no debiera siempre enfatizarlas nuevamente. Uno es capital humano. Tenemos un problema de capital humano en este país importante que en este momento está deteniendo el crecimiento, está haciendo un freno para el crecimiento, particularmente la educación temprana. Por mucho que esto tenga efecto en mucho tiempo, en décadas, si no partimos ahora, bueno, más se va a demorar. Y lo último que quería mencionar es el sistema político. Creo que si hay algo que la Constitución que se está discutiendo puede mejorar, es precisamente el sistema político. Ya tenemos un sistema muy fraccionado, más de 20 partidos en la Cámara de Diputados, y así es muy difícil avanzar. Y muy difícil, por ejemplo, que esta iniciativa que hay sobre permisología avancen. Así que creo que también es importante mejorar el sistema político. De hecho, cuando uno piensa en dónde están los principales frenos al crecimiento, yo diría, sin creo temor a equivocarnos, que uno de nuestros principales frenos está en que el sistema político no está funcionando. ¿Tú crees que la educación es algo que se pueda mejorar pronto para implementar los niños de 2 años, quizás 2 años y medio, y ahí empezar? ¿O es algo que todos tienen claro ese diagnóstico, pero simplemente no se sabe cómo empezar? A ver, yo creo que sí se sabe cómo empezar. Hay mucha literatura, hay mucha evidencia empírica de cómo empezar. Yo creo que falta simplemente voluntad, falta un acuerdo político sobre esta materia. ¿Qué es lo que pasa? 2 cosas. Primero que nada, como se dice por ahí, los niños no marchan, los más chicos. Entonces, la presión no está. Y en segundo lugar, los frutos del aumento o la mejora en la calidad de la educación, partiendo por la educación temprana, se ven en muchos años, en décadas. Pero los países que han sido exitosos han sido muy activos en esta materia. Así que yo creo que es algo que debiéramos hincarle el diente lo antes posible. ¿Qué rol también le adjudicas a la transformación digital y directamente a la inteligencia artificial, que muchos entendidos señalan que no hay que mirarla con miedo, sino que hay que ver la forma en que nos pueda ayudar y hacer más productivos? Yo soy un convencido de eso. Yo creo que siempre estas cosas, siempre estas transformaciones grandes, y uno lo ve eso en la historia, digamos, de la humanidad, y en particular en el último siglo y medio, produce ciertos temores. Bueno, ¿qué va a significar esto? ¿Van a ser reemplazados los humanos? ¿Qué va a pasar
el mercado laboral, con los trabajadores, etcétera. Yo creo que es una gran oportunidad. Así que creo que hay que mirarlo como tal y hay que aprovecharlo. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero creo que por lo que uno observa es una gran oportunidad que debiera ser aprovechada lo antes posible y con mucha fuerza. Pero así como ves que no estamos lo suficientemente rápido avanzando en litio, sobre todo, ¿crees que en el tema, en la discusión país sobre la transformación digital y la inteligencia artificial, también estamos atrás o tienes la impresión de que estamos bastante más en sintonía? Yo creo que estamos algo más en sintonía, no sé si mucho más, pero algo más en sintonía. La transformación digital es un hecho en gran parte de las empresas en nuestro país. Probablemente falta todavía por hacer, pero se va avanzando y se ha avanzado en forma importante. Inteligencia artificial también hay algo de avance, es un fenómeno quizás más reciente, por lo menos difundido más recientemente. Así que yo espero que también se vaya avanzando en eso en forma importante. Rodrigo, los siguientes son para impulsar el crecimiento a corto plazo. Lo primero, esto es un tema que tú manejas perfectamente, el hecho de que el Banco Central consolide su proceso de recorte de tasa de interés, efectivamente va a darle un impulso a través de la política monetaria a la actividad y si es así, ¿en cuántos meses más podríamos verlo? A ver, definitivamente sí, la política monetaria tiene por objetivo, digamos, bueno, obviamente el objetivo final es la inflación, sí, pero suavizar el ciclo económico y en este momento estamos en un estancamiento o recesión, luego un recorte de la tasa de política monetaria, una política monetaria más expansiva, se traduce en que eso se hace más débil y por lo tanto que la economía empieza a recuperarse. Así que yo creo que sí, que el Banco Central va a seguir con este proceso de reducción, en mi opinión, ojalá bastante agresiva, al menos por el momento, porque la verdad es que estamos con tasas de interés reales muy altas. Nicolás, fíjate lo siguiente, hoy día la tasa de interés de política monetaria del Banco Central es 9,5%. La inflación esperada a un año está en torno al 3, digamos 3,5%. Eso significa que la tasa real es 6%, siendo que la tasa neutral en Chile, aquella que no acelera ni desacelera la economía, aquella en la cual la inflación se mantiene en la meta, es apenas 1%, incluso menos de 1%. O sea, estamos con una tasa extraordinariamente restrictiva y yo creo que lo que cabe ahora es darle un mayor impulso monetario a la economía. Ahora, seamos claros, eso llevaría a la economía a crecer en torno a su potencial. Y el potencial, como lo hablábamos recién, es apenas 2%, con suerte 2-3%. Por lo tanto, si bien esto ayuda en el corto plazo a volver al potencial, eso no significa que no tengamos que estar muy preocupados de lo que estábamos hablando previamente del crecimiento de largo plazo. De hecho, si tú me preguntas, Nicolás, yo creo que es hoy día el principal desafío económico que tenemos. ¿Cómo hacer para aumentar nuestra tasa de crecimiento potencial, la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía chilena? Y el cómo, bueno, algunas de las medidas ya las hablamos previamente. Rodrigo, para ilustrar lo que tú mencionabas de que tenemos una tasa real demasiado alta en comparación a la neutral que deberíamos tener. Si ahora la tasa está en 9,5%, ¿cuánto debería estar ahora si fuera tu decisión? La verdad es que a mí me parece que el Banco Central ha hecho un buen trabajo. Recordemos de dónde partimos. Partimos con una economía extraordinariamente sobrecalentada, sí, con un producto, recordemos que el 2021 creció 12%, con un consumo que creció 20 y tantos %. Entonces era necesario un ajuste monetario, y el Banco Central estuvo muy bien en hacerlo, estuvo bien hacer una política restrictiva. Lo que yo digo es que hoy día también está bien en empezar a soltar la mano, y de hecho ha estado soltando la mano, he dicho en otras oportunidades, soltando amarras, y yo creo que eso lo debe seguir haciendo, y debe seguir haciendo de forma agresiva, como lo ha hecho ahora, en, no sé, 75 o mejor 100 puntos base en las próximas reuniones para ir a tasas más cercanas a 7% a fin de año, y llegar a tasas en torno a 4-5% a mediados del próximo año. Rodrigo, mi última pregunta. El martes, acá en Agenda Económica y en torno a este mismo tema, la vicepresidenta de la CPC volvió a reiterar con firmeza una postura que ha tenido la Confederación de la Producción y el Comercio hace algún tiempo, que es que se baje el impuesto a las empresas sin condiciones y para todos y que quede en 25% para así estimular el crecimiento. ¿Tú apoyas esa postura?
A mí me parece que está bien. Mira, si uno mira el impuesto a las empresas en Chile y lo compara con otros países desarrollados, por ejemplo, países de la OCDE, el impuesto a las empresas en Chile es alto. La recaudación, de hecho salió recientemente un estudio de la OCDE, la recaudación del impuesto a las empresas también es alto. En Chile hemos ido subiendo y subiendo el impuesto a las empresas y hemos quedado fuera de rango. Y eso tiene un impacto en la inversión. Y la inversión a su vez tiene un impacto en el crecimiento o al menos en el PIB de largo plazo. Y por lo tanto yo creo que es una buena idea implementar esto que está, digamos, en principio condicionado en la agenda del gobierno, pero implementarlo en forma definitiva. Es una reducción de la tasa del impuesto de primera categoría a 25%. A mí me parece positivo. Rodrigo Vergara, investigador del CEP y expresidente del Banco Central. Muchas gracias por tu tiempo con Agenda Económica. Que tengas unas muy buenas fiestas patrias. Muchas gracias, Nicolás. Lo mismo para ti. Que tengas unas muy buenas fiestas patrias. Muchas gracias, Nicolás. Lo mismo para ti. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.